Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras, libro del Génesis, capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Vamos a orar. Santos, cierren sus ojos. Amado Padre, en el nombre de Cristo, quiero colocar en tus manos esta enseñanza. Quiero pedirte, precioso Dios, que tú tomes control de mi vida, que tu Espíritu sea hablando a través de mi boca. Me dispongo en cuerpo, alma y espíritu para que me uses como un instrumento en tus manos. Bendice a mis hermanos, y que esta palabra edifique sus vidas para gloria y honra de Cristo. Amén y amén. He estado dando una serie de enseñanzas acerca de un tema que he titulado La lucha entre el bien y el mal. He estado dando una demostración teológica de que el mal no es eterno, sino de que el mal tiene su origen cuando Lucero, el ángel que se rebela contra Dios, cae, y ahí el mal entra por primera vez en el universo. Luego el mal hace su aparición en el libro del Génesis,
Cuando en el capítulo 3 Adán y Eva se rebelan contra Dios y prefieren obedecer a Satanás, a la serpiente, antes que obedecer al Dios Todopoderoso. He afirmado y he demostrado que el mal en sí no existe, sino que el mal es la ausencia del bien. Porque cuando no hay el bien, el mal aparece. He demostrado, por ejemplo, hablándoles de esto, que el frío no existe. Lo que existe es la ausencia de calor. Si no hay calor, hay frío, pero el frío en sí no existe. La oscuridad no existe. Lo que existe es una ausencia de luz. Al no haber luz, hay oscuridad. El mal y el pecado son causa de la ausencia de Dios. Donde Dios no está, hay pecado. Donde Dios no está, hay maldad. Así que la cura para el frío, ¿cuál sería? El calor. Y la cura para la oscuridad, la luz. Y la cura para el pecado, ¿cuál sería? Dios. Donde está Dios hay santidad. Donde no está Dios hay pecado. Eso es matemático. Así que esto debemos comprenderlo. ¿Por qué la lucha entre el bien y el mal? Porque los hombres abandonan a Dios, y cuando el hombre abandona a Dios, el mal aparece. Fue cuando Adán y Eva quisieron apartarse de Dios y tomar su propia decisión que el mal hizo su aparición. Fue cuando Lucero se levantó contra Dios y se rebeló que el mal aparece. Pero el mal no existía. El bien ha existido por la eternidad, porque el bien procede de Dios y Dios es eterno. El mal se origina cuando Satanás o Lucero, el querubín, se rebela contra Dios, se aparta de Dios, y al haber ausencia de Dios aparece el mal y aparece el pecado. ¿Me hago entender? Así que el cristiano que vive conectado con Dios día y noche, no peca, porque la unción que hay en él no le permite pecar, porque está lleno de Dios, está lleno de luz. Y si usted está lleno de luz, pues hay luz en su corazón, no hay tinieblas. Por eso Cristo dijo: si la luz que hay en vosotros es tinieblas, pues cuánto más las mismas tinieblas. Pero si tu cuerpo y tu mente está lleno de luz, de palabra, todo tu cuerpo irradia luz y tú vives como un hijo de Dios. Así que si quieres vivir una vida santa, apartada del mal, llénate de Dios. Alguien dirá: ¿y cómo me lleno de Dios? ¿Dónde venden los baldados? Ahí lo tiene en la mano, en la Biblia, ahí está. Cuando tú te llenas de palabra, te llenas de Dios. Cuando tú oras, te llenas de Dios. Cuando tú ayunas, te llenas de Dios. Cuando lees un libro cristiano, te llenas de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, te llenas de Dios. Entre más pases tiempo con Dios, más fuerte vas a ser contra el mal. ¿Entiende lo que digo? Hay muchos hermanos que vienen a pedirme consejo: pastor, tengo este problema. ¿Qué hago, pastor? No he podido superar el problema de la pornografía. Amo a Dios, quiero ser cristiano, quiero vivir una vida libre, pero vivo en pornografía. ¿Cómo lo supero? Pastor, ¿cómo hago para salir de la masturbación? ¿Cómo hago para salir del adulterio, de la fornicación? Y ellos esperan que yo ponga mis manos y haga una oración mágica. Yo no sé qué esperan, y que todo se le arregle. Y eso es mentira. No existe el superungido que toca a alguien y ya quedó santificado de por vida. Eso es falso. Lo que tú necesitas es llenarte de Dios, buscar a Dios. Entre más te llenes de Dios, más santo vas a ser. Así que yo les pongo siempre una receta, tomo un papel y les empiezo a dar mi receta, como cuando tú vas al médico y te dice: toma esta medicina, toma esta y toma esta. Yo le digo: primero, levántate temprano, 4 de la mañana, 3 de la mañana, y empieza a orar. Lee la palabra, ayuna, busca del Señor, empieza a hacer un estudio bíblico, entra al discipulado, llénate de Dios, programa tu mente, borra el cassette, cambia el disco duro, prográmate con Dios. Y entre más te llenes de Dios, pues más santo vas a ser, porque es directamente proporcional, matemáticas espirituales.
Si tú te llenas de Dios, vas a vivir en santidad. Si tú no lo buscas, te vas a llenar de pecado y el mal va a hacer su aparición. ¿Alguien dice amén? Este es el tema que estamos discutiendo. Por eso en este tema que hoy voy a tratar, hablamos de los hijos de Dios y hablamos de las hijas de los hombres. ¿Por qué esa clasificación? Hijos de Dios, hijas de los hombres. Entonces aquí hay que hacer un análisis. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas? Y dice que cuando las vieron hermosas era por algo. Los hijos de Dios habían perdido su comunión con Dios. Y ya no eran tan hijos de Dios, se estaban apartando, se estaban enfriando. ¿Alguien dice amén? ¿Qué le dijo el Señor en la parábola? Dijo, el reino de los cielos es como el esposo que se va y deja a las vírgenes y cuando va pasando el tiempo, ellas ven que oscurece y cada una alista su lámpara. Las prudentes llenaron su lámpara de aceite y lo prendieron y aguardando la venida del esposo. Las insensatas, que habla del cristiano que le estoy hablando, que se duerme, no echaron mucho aceite, echaron tantico, no demora en llegar. Resulta que no, se demoró en llegar el esposo y a lo que se fue apagando la vela, la lámpara, se acabó el aceite, el esposo vino, pero la lámpara estaba apagada. Y entonces entraron en desesperación, ya era tarde, ya no había oportunidad. Las que entraron al reino de los cielos eran las prudentes que tenían sus lámparas encendidas. Aquí tenemos este mismo cuadro. Dice que las hijas, los hijos de Dios empezaron a ver a las hijas de los hombres que eran hermosas. Empezaron a deleitarse en las obras de la carne, en las obras de las tinieblas. Empezaron a deleitarse en lo físico, en lo carnal, en lo efímero, en lo pasajero. Pero no tenían puesta la mirada en el galardón. Entonces dice que cuando las vieron que eran hermosas, empezaron a fornicar con ellas. Empezaron a tener relaciones sexuales, empezaron a caer. La palabra que nos dice el Señor, que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre, dice las Santas Escrituras. Aleluya. Amén. Entonces déjeme seguirle explicando. Dice que empezaron los hombres a multiplicarse y los hijos de los hombres, empezaron a engendrar hijas. Mire que no dicen hijos de Dios, eran hombres, eran naturales, eran carnales. Eran hombres sin amor a Dios, empezaron a engendrar hijos. Por ahí dice un dicho que hijo de tigre sale pintado. Entonces papá incrédula, mamá incrédula engendraron hijos incrédulas. Bonitas las niñas, pero incrédulas. Bonitas, hermosas, pero paganas. Lo único que les gustaba era la fiesta, la disco, el baile, los bares, etcétera. Pero no les gustaba venir a la iglesia. Qué jartera ir a una iglesia un domingo, qué aburrimiento. No. Vámonos a rumbear, que hoy es viernes, mañana es sábado, celebremos porque ha llegado el fin de semana. Esas eran las hijas de los hombres. Y los hijos de Dios que dejaron de orar, que perdieron la comunión, que se enfriaron, que dejaron de buscar a Dios, que dejaron de levantarse temprano a orar, que dejaron de clamar, entonces se enfriaron y empezaron a ser atraídos por la carne. No les gustaba la espiritualidad de estas niñas, les gustaba sus cuerpos, les gustaba sus piernas, les gustaba sus senos, su cintura de guitarra, y empezaron a dejar volar la mente porque se desconectaron del Señor. ¿Qué dijo el Señor? Juan 15, yo soy el árbol, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si ustedes permanecen en mí, llevarán mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El Señor dijo que si permanecemos pegados a Él, vamos a ser personas bendecidas, santas, prósperas, abundantes en toda nuestra manera de vivir. Pero que si nos desconectamos de Él, nos vamos a secar y vamos a terminar en el infierno. Eso es lo que dice la palabra. Así que estos hijos de los hombres, hijos de Dios, empezaron a deleitarse
en lo carnal y empezaron a ver a las mujeres con ojos de carne. Y no solo empezaron a verlas, sino que empezaron a escoger. Entonces ya empezaron a caer en una y caer en otra. Venían a la iglesia, tal vez probablemente venían y decían: gloria a Dios, aleluya, Padre, perdóname por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y cada domingo venían y daban el diezmo y seguían en las mismas. Venían y se golpeaban el pecho, pero seguían en lo mismo. Y ellos estaban convencidos de que eso estaba agradando a Dios. Pero resulta que no. Dice la palabra que Dios empezó a enfurecerse. Y Dios, dice la palabra en el versículo 5, vio que la tierra se había corrompido, porque ya no había nadie que lo buscara. Todos se habían desviado, nadie estaba siguiendo el camino, todos se hicieron inútiles, todos se desviaron a una, nadie estaba haciendo lo bueno, nadie estaba haciendo lo que Dios quería, que era buscarle. Los hijos de Dios habían perdido el norte, los hijos de Dios habían perdido la dirección, los hijos de Dios habían caído en el pecado de la carne. Y ahí entonces dice: Dios se arrepintió de haber hecho hombres sobre la tierra y dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre, estoy harto de aguantar esto, serán sus días 120 años. Dios dijo: les voy a dar 120 años para ver si se arrepiente alguno. Dice la palabra que de ese cruce entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres nacieron seres anormales. Dice que eran gigantes, dice que eran perversos, que eran hombres de renombre, pero no renombre para lo bueno, sino para lo malo. Usted sabe que hay personas bien nombradas. Ahorita estando en un programa de televisión, que usted lo ve, el patrón del mal, eso es un claro ejemplo. Un hombre de renombre, famosísimo a nivel mundial, pero para el mal. Y así por el estilo hay mucha gente que son famosas para el mal. Le pongo otro ejemplo, un gran famoso, Adolfo. ¿De cuenta? Usted se sabe el apellido, Adolfo Hitler, famosísimo. Famosísimo, alemán, un hombre refamoso, pero ¿para qué? Para el mal. Es considerado uno de los asesinos más grandes de este mundo. Entonces, estos gigantes que nacieron en esa época eran gigantes, pero para lo malo, para el pecado. Y entonces Dios destinó que 120 años le daría al mundo para que se arrepintiera, o el mundo acabaría. Pues déjeme decirle que eso es lo que está pasando en este momento. Los hijos de Dios, no todos, pero la gran mayoría, se han desviado del camino correcto, han dejado al Dios de su amor, han dejado el primer amor y se han enamorado de un demonio llamado Mamón, amor al dinero. Están más enamorados de las cosas del mundo, están más enamorados de un apartamento, de una casa, de un carro, de cosas de negocio, de cosas materiales, pero han perdido la visión que es el Señor. Viene a mi mente el patriarca Abraham. Dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11 que Abraham es un héroe de la fe, porque a pesar de que Dios le había prometido la tierra prometida, dice, él no tenía puesta la mirada en estas cosas. Él tenía puesta la mirada en lo eterno, en el galardón. A Abraham no le interesaban las cosas de este mundo. Recuerde lo que dice la palabra, que nosotros no somos de este mundo, que nosotros somos ciudadanos celestiales, que nosotros no podemos enamorarnos de las cosas de este mundo porque vamos a perecer con ellas. Así que estos hombres que habían desviado el camino, aunque eran hijos de Dios, ahora amaban al mundo. Y por eso Dios les dio un plazo de ¿cuántos años? 120 años, porque la palabra dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno que perezca. Así que Dios en cualquier momento va a venir. Maranata, mi hermano. En cualquier momento el Mesías va a aparecer. Y todos los burladores, todos los que se enamoraron de lo material, de lo físico, se van a quedar, porque Dios no viene a llevarlos a ellos. En cualquier momento Cristo va a cumplir la palabra que está escrita. Primera Tesalonicenses 4:13 al 18, en cualquier momento el arrebatamiento va a suceder. Primera de Corintios 15, 51 y 52. En cualquier momento Cristo va a llevar a su iglesia, y el que esté preparado marchará, pero el que esté enamorado de este mundo se va a quedar en la gran tribulación.
Así que este cuadro que vemos es un cuadro perfecto entre la lucha del bien contra el mal. Hijos de Dios derrotados por las hijas de los hombres. El mal destruyendo al bien. Por ahí alguien dice que el mal triunfará sobre, el bien terminará dominando todo el mundo. Que todo el mundo va a ser cristianizado y que todo el mundo va a ser salvo. Esa es una falsa doctrina. No, hermano. La palabra del Señor dice lo contrario. El Señor Jesús dijo la parábola: el reino de los cielos es semejante a una mujer que colocó levadura en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Las 3 medidas de harina es la iglesia, el reino de Dios. La levadura es el pecado que el diablo ha infiltrado en la iglesia, las falsas doctrinas, la mentira, el amor al dinero, las falsas doctrinas de la prosperidad, de la visualización personal, etcétera. Esa levadura ha ido corrompiendo la masa poco a poco. Las iglesias se han ido contaminando con el amor al dinero de una manera tremenda. Ahora los hombres anhelan las cosas materiales. Se predica más de plata que de Dios. Se predica más de finanzas que del Creador. Se predica más de hacer dinero que de arrepentimiento. Y dígame que es verdad o no. Y la gente anda desviado de la verdad. La gente llena las iglesias corren por multitudes, buscando un milagro físico, una sanidad, buscando hasta novio, buscando trabajo, buscando economía, pero buscando a Dios pocos, porque es que buscar a Dios tiene un costo. Jesús dijo: ¿quieren ser mis discípulos? Entonces tomen su cruz y síganme. Tomen su cruz. Niéguense a las cosas del mundo, niéguense a lo placentero, niéguense a los placeres de la vida, tomen la cruz y síganme, porque aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera realmente ganar su vida la hallará. La vida no es lo dinero, la vida no es lo material, la vida no son las hijas de los hombres. El verdadero tesoro está arriba. Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde hay ladrones que minan y hurtan. No hagáis tesoros aquí, hacedlos en el cielo. Hagan tesoros arriba, tesoros celestiales, porque allá en el cielo no hay ladrones que minan y hurtan. Así que el secreto para una vida de bendición es estar pegado a Cristo, es estar conectado con el árbol. Juan 15, pegado a la vid. El secreto para vencer el mal es llenarnos de Dios. Si tú no estás con Dios, el mal aparecerá. Si tú te desconectas de Dios, más pronto de lo que imaginas vas a caer. Por eso el apóstol Pablo dijo: porque golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en ayuno, lo pongo en sujeción. No vaya a ser que se levante este gigante llamado carne y termine venciendo a mi espíritu. Recuerde lo que dice Romanos capítulo 7, que en el ser humano hay una guerra entre el bien y el mal. Aquí vemos a los hijos del hombre, de Dios, cayendo de una manera catastrófica, porque se separaron de Dios y pusieron la mirada en lo efímero, en lo pasajero, en las hijas de los hombres. Quiero saber si se fijó en el versículo 8. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Un solo hombre en medio de una generación marcaba la diferencia. Todos perdidos. Y no estoy hablando de paganos, estamos hablando de hijos de Dios. Todos iban a la iglesia, todos se congregaban, todos gritaban aleluya, todos alababan, todos diezmaban, todos alababan y daban gozo y alabanza los domingos. Pero uno solo halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Hay gente que ve una iglesia llena y dice: uy, allá esa iglesia, qué bendición, eso Dios está ahí. Y corre como abejas a la miel.
Pero no necesariamente el hecho de que una iglesia esté a reventar quiere decir que Dios está ahí. ¿Cuándo sabe usted si Dios está ahí? Cuando se le esté predicando la palabra, la sana doctrina. Cuando a usted se le esté predicando algo que no está escrito, así puede estar relleno, pero ahí no está Dios. O váyase un domingo, suba a Monserrate a ver si eso no está lleno. Pero pregunto, ¿allá está Dios en medio de los ídolos? Vaya un domingo a otros lugares donde le profetizan que usted compre el chance y le dan hasta el número. Son famosas esas iglesias ahorita. Pregunto, multitudes corren allá. Pregunto, ¿Dios está ahí? Le hablan de Dios, pero Dios está ahí. ¿Es bíblico que le digan a usted que compre el chance y le den hasta el número? Póngale un poquito de lógica. Vaya a otras iglesias, no hay necesidad de nombrarlas, donde le dicen que ya no sufra más, que compre una espiga de trigo y que se va a llenar de plata, que coja un frasco de vidrio, lo llene de agua y ponga una rosa y que de eso le va a traer bendición. Pregunto, ¿eso tiene sustento bíblico? Pregunto, ¿eso es lo que la Biblia dice que le atrae la bendición? ¿Eso no se llama más bien fetichismo? ¿No dice la palabra que Dios va en contra del fetiche, que Dios va en contra del agorero, del sortílego y del que le da poder a las cosas inanimadas? Entonces a mí no me vengan a tramar de que donde hay multitudes Dios está, porque no es así. Dios está donde se le ama y Dios está donde se le predica la palabra verdadera. Así no esté una multitud. Los hijos de los hombres se desviaron y cayeron, pero uno solo halló gracia. Uno solo. ¿Su nombre era quién? Noé. Así que, iglesia, déjeme leerle la palabra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6 y versículo 14. ¿Qué dice las escrituras? ¿Me ayudan? Lea la pantalla conmigo. ¿Qué dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con el diablo, con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que unirnos en yugo desigual? Porque vosotros, iglesia, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, el que está en yugo desigual, el que se unió a las hijas de los hombres, el que está en yugo desigual, ¿qué tiene que hacer? Salid de en medio de ellos y apartaos. ¿Quién dice esto? El Señor. Y no toquéis lo inmundo, dice Dios, y yo os recibiré. Seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién dice esto? El Todopoderoso, aleluya. Dese cuenta que la parte final dice, y seréis hijos e hijas. ¿Cuándo somos hijos e hijas? Según lo que acabo de leer. Cuando estoy apartado de... Sí, pero ¿qué es lo que leyó de qué? Ahí lo dijeron, 1, 2 y 3. De yugo desigual. Entonces el Señor dice, no se unan en yugo desigual. No lo hagan. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo, qué concordia tiene Cristo con el diablo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? ¿Cómo se van a unir en yugo desigual? Así que si alguno ha caído, apártese, aléjese de ese yugo desigual. Y yo lo recibiré y seré para vosotros por padre y ustedes me serán hijos e hijas. Dese cuenta que la paternidad y la relación padre-hijo
no depende de otra cosa sino de estar apartados, separados de lo mundano y unidos al Señor. ¿Alguien dice amén? Dese cuenta que aquí no habla nada de que tiene que estar o venir cada domingo a marcar tarjeta. Como algunos piensan que por venir a la iglesia, es que yo ya fui, llegué tarde pero fui. Eso no sirve para nada. Aquí la relación debe ser padre-hijo. Apartaos, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, para que no tengáis que recibir parte de sus plagas. Apartaos, dice Dios, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Así que lo que te hace hijo es tu relación íntima de comunión con Dios. No lo olvides. Voy a hacer un interrogante porque voy a empezar a escudriñar la palabra. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios que se mezclaron sexualmente con mujeres paganas? Es una pregunta. Léala conmigo. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios que se mezclaron sexualmente con mujeres paganas? Hay dos interpretaciones teológicas posibles. Dos interpretaciones teológicas posibles. Vamos a estudiar hoy la primera y en 8 días vamos a estudiar la segunda. ¿Las quieren estudiar conmigo? Bueno, la primera. Ahora, antes de leerla, quiero aclararles algo. Voy a darle las dos posiciones teológicas. Usted quédese con la que le guste. Yo no voy a entrar en discusiones teológicas. Si a usted le gusta la primera, bien. Si le gusta la segunda, la que quiera. Yo no voy a pelear por eso. Yo le comparto lo que piensan los teólogos y usted escoja la que más le gusta. La primera posición teológica es que los ángeles son los hijos de Dios, o sea, los ángeles y el yugo desigual. La primera posición teológica dice que los hijos de Dios son ángeles, que se rebelaron contra Dios, dejaron su lugar en el cielo y vinieron aquí a tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Génesis capítulo 6, versículo 1. Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Lea este pensamiento. El primer punto de vista teológico ve a los hijos de Dios como ángeles que no guardaron su dignidad celestial. Esa es la primera. Hay un grupo de teólogos a través de los tiempos que han dicho estos hijos de Dios que aparecen allá en Génesis 6 son ángeles. ¿De dónde se agarran ellos? Se agarran de Judas 6:7. Judas 6:7. ¿Qué dice Judas 6:7? Dice, y a los ángeles, alguien dirá, pero Judas 6:7, ¿a qué me refiero? Judas no tiene sino un capítulo. Entonces, nunca se dice Judas 1:6-7 porque no hay sino un capítulo. Entonces es Judas versículo 6 y 7. ¿Qué dice versículos 6 y 7? Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Voy a explicar estos versículos, son versículos bastante difíciles de explicar y más difíciles de entender. La palabra dice en Judas 6 que el Señor Dios ha guardado bajo oscuridad, bajo cadenas, prisiones eternas, a una cantidad de ángeles que se rebelaron
y que no guardaron su dignidad. ¿A qué se refiere Dios con dignidad? Pues ahí está el meollo del asunto. Algunos dicen, estos ángeles bajaron, dejaron su morada celestial, porque eso dice la palabra en el versículo 6, abandonaron su dignidad, se despojaron, abandonaron su morada celestial y vinieron y tuvieron sexo con las hijas de los hombres. Yo sé que esto es polémico, vuelvo y le digo, no estoy diciendo que esto sea así, le estoy simplemente narrando las dos posiciones que teológicas. ¿De dónde sacan ellos versículo 6? Y quiero que me lo proyecten para que usted los analice. Dice, y a los ángeles, así que la palabra está hablando de ¿qué? De ángeles, que estos ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia ¿qué? Morada, dejaron el cielo. Este grupo de teólogos dice, mire, se bajaron del cielo, estaban arriba, quitaron su lugar, su morada y se vinieron para la tierra. No guardaron su dignidad, dejaron su posición celestial. A estos ángeles Dios los ha guardado bajo ¿qué? Oscuridad, están prisioneros, están presos ahorita en tinieblas, preparados para el día del gran juicio. ¿Cuál juicio? Entonces dicen, el juicio que va a venir al final de los tiempos. El juicio ante el gran trono blanco que yo le enseñé a los que estudiaron conmigo el Apocalipsis. Entonces mire cómo lo comparan. Dice, mire el versículo 7 dice que como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. ¿Por qué era famosa Sodoma y Gomorra? Eran célebres por su pecado. ¿Pero cuál pecado? Sexual. No solo homosexualismo, en Sodoma y en Gomorra se practicaba todo tipo de pecado sexual. Adulterio, fornicación, lujuria, lascivia, homosexualismo, lesbianismo, eran célebres por el mal. Dice como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, oiga, de la misma manera que aquellos, ¿a qué se refiere? A los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así que Dios, cansado de Sodoma y Gomorra, envió un castigo. ¿Cuál fue el castigo? Fuego y azufre que llovió del cielo. Cuando Dios viene y habla con Abraham, no sé si usted recuerda, Génesis capítulo 13, más o menos, 14, por ahí por ese lado lo consigue usted en su Biblia. Lea este pensamiento. Este punto de vista teológico sostiene que la expresión hijos de Dios se refiere ¿a quién? A ángeles. ¿Se refiere a quién? A ángeles. ¿De dónde toman ellos esto? ¿De dónde dicen que son ángeles? Del libro de Job, capítulo 1 y versículo 6. Job 1, 6. Oiga lo que dice. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová. ¿Quiénes vinieron? Los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿De cuáles hijos de Dios estamos hablando aquí en el libro de Job? De ángeles, porque vinieron a presentarse delante de Dios los ángeles, y entre esos venía Satanás. Entonces los teólogos dicen, dese cuenta, a los ángeles se les llama hijos de Dios. Y estos hijos de Dios que dejaron su dignidad, que bajaron de su morada y se mezclaron con las hijas de los hombres, por eso fue que nacieron gigantes y hubo esta relación, digámoslo, contraria a la naturaleza, no agradable ante los ojos de Dios. ¿Qué piensa usted? Usted decida. Muchos teólogos ven en los ángeles que vinieron a Abraham algunas actitudes y emociones humanas. Tal vez usted recordará que Abraham, allá en el capítulo 18 del Génesis, una vez estaba Abraham debajo de un árbol. Allá en el encinar de Mamre estaba Abraham bajo un árbol
y de pronto vio venir a 3 hombres. Uno de ellos, como ya les voy a leer, era Jehová, y los otros 2 eran ángeles. Vinieron estos 3 hombres, y Abraham les dice: no, yo no quiero que se vayan, permítame atenderlos. Va y les prepara comida, les mata un novillo y se los prepara, les trae un manjar, una comida, y dice que ellos se sientan a la mesa con Abraham y comen. Pero cuando vamos a la Biblia nos dice que eran ángeles, ya lo voy a leer. Entonces los teólogos dicen: mire, estos ángeles tomaron forma humana. Usted recordará tal vez que en Génesis 18 y 19, Dios se queda hablando con Abraham. Dios le dice: voy a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Alguien recuerda de lo que estoy hablando? Y empieza Abraham a decirle: Señor, pero qué tal que haya 50 justos, vas a destruir a todos por amor, sin tener en cuenta los 50. Y el Señor dice: si hay 50, yo voy a perdonar a toda la ciudad. Abraham dice: como que se me fue la mano. ¿Y qué tal que hayan 40, Señor? Y el Señor dice: si hay 40, voy a perdonar la ciudad por los 40. Y Abraham dice: como que otra vez se me fue la mano. ¿Y si hay solo 30, Señor? Y así empieza a recatear con Dios, a recatear hasta que llega a 10. Y el Señor dice: si hay 10, voy a salvar la ciudad. Resulta que no habían 10, solo había 1. Era 1, prácticamente. Alguien dirá: no, pero estaba Lot y sus hijas y la mujer de Dios no era digna, miró para atrás y quedó paila, estatua de sal. Las hijas de Job no, porque usted recuerda que emborracharon a su papá y tuvieron una relación de Lot, perdón, y tuvieron una relación incestuosa, y ahí nacieron los moabitas y los amonitas. Así que el único justo realmente era ¿quién? Lot, uno solo. Y entonces, mientras Abraham está hablando con Dios, con Jehová, los 2 ángeles van a Sodoma y a Gomorra. Allá se encuentran con Lot. Lot está en la plaza. Lot los invita a hospedarse, y cuando están hospedados han comido. Dice la palabra que ya habían cenado. Así que los ángeles comen y ya habían cenado, y de pronto llegaron los hijos de los hombres de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué querían hacer con los ángeles? Violarlos. Entonces, basado en todo lo que le estoy narrando, algún grupo teológico dice: dese cuenta, los ángeles pueden adquirir formas humanas, comen, son, digámoslo, sexualmente atractivos para otros, porque los hombres los querían violar, tienen atracción física. Todo esto yo se lo discuto para que usted lo aplique como quiera, iglesia. Yo no le voy a decir es que esto fue así, porque teológicamente no hay cómo demostrarlo. No hay una forma de decir esto es así, porque también hay otra posición que ya le voy a explicar y que discutiré y ampliaré en mi segunda conferencia en 8 días. Oiga lo que dice Génesis 18:1. Después le apareció Jehová a Abraham en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham se fue deprisa a la tienda a Sara, su esposa, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado lo puso delante de ellos. Y oiga, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. El resto lo puede usted leer, que ya se lo narré rápidamente. Así que basado en todo esto, muchos teólogos dicen: dese cuenta. Job dice que los hijos de Dios eran los ángeles. Aquí Génesis me dice que los ángeles
adquieren forma humana, comen y son atractivos a los hombres. Y aquí en Judas 6, 7 dice que ellos dejaron su morada eterna, bajaron a la tierra, dejaron su dignidad y se mezclaron con mujeres de los hombres. Todo esto parece como que cuadra, como que funciona, hasta que el Señor Jesús apareció en la tierra y dio una doctrina que desbarata todo este argumento y que deja tambaleando esta posición teológica. ¿Qué enseñó Jesús que dejó esta posición teológica temblando? Las enseñanzas de Jesús están en Mateo 22, 23. Mateo 22, 23. Jesucristo dijo: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron a Jesús, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero hasta el séptimo. Después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis, repita, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué están errados? Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué dijo el Señor? En la resurrección no se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que cuando uno toma todo esto, por eso me gusta mucho un programa que sale los miércoles en la mañana, 6:30, donde sale un pastor guapísimo. Porque la escritura hay que masticarla, iglesia. No hay que tragar entero. Si a usted le dicen algo, usted, sí, no, es que el pastor dijo. No, señor, coma Biblia, coma cuento, mire a ver si esto es cierto. Jesús dijo, vinieron los saduceos era un grupo religioso en la época de Cristo, como lo eran los fariseos, como lo eran los escribas, los doctores de la ley. Había un grupo llamado los saduceos. Estos saduceos no creían en las cosas milagrosas, no creían en milagros, no creían en la resurrección de los muertos, no creían en la eternidad en el cielo, en fin, eran totalmente materialistas, creían en lo que ven. Si lo veían, lo creían, si no lo veían, no lo creían. Entonces ellos quisieron hacer caer al Señor Jesús, le pusieron una cascarita, como muchas veces pasa con un maestro, cuando a veces llega a un seminario una persona que viene a ver cómo tumba al maestro, entonces le sale con cáscara, lo tumbo aquí con una pregunta. Y entonces llegaron los saduceos, le dijeron, vamos a hacer caer a este Jesús. Y le dijeron, Señor, Moisés nos dio una ley que si algún hermano moría, un hermano se casó con una muchacha y antes de dejar descendencia se murió, era obligación, eso era una ley, que el hermano del muerto se casara con la cuñada y le engendrara hijos en nombre del muerto, no en nombre de él. Eso era ley, ¿no? Algunos se están escandalizando, eso era ley en Israel. Eso está en el libro de Levítico, eso era una ley en el libro de Deuteronomio. Entonces él le dice, esa era la ley que Dios dio y Moisés no la dio. Pero ¿cómo le parece, Señor, que hubo una familia de 7 hombres? El primero de ellos se casó y resulta de que se murió y no engendró hijos.
Entonces, obviamente le tocaba al hermano que seguía casarse con la cuñada para darle hijos al muerto. ¿Alguien me entendió? Entonces resulta que el cuñado se casó con la muchacha, la cuñada, para darle hijos al muerto, y resulta que este tampoco pudo y se murió. Como de buena la muchacha, ¿no? Entonces vino el tercero a reemplazar a los dos muertos y también se murió. No, esto era catastrófico. Y entonces pasó el cuarto, quinto, el séptimo. Todos se casaron con la muchacha nunca tuvo hijos y ninguno pudo engendrar ni uno. Entonces ellos preguntan, como usted dice que va a haber resurrección de los muertos, Jesús, entonces explíqueme ese asunto, porque como todos los 7 la tuvieron, en el cielo, ¿quién va a ser el marido de ella? ¿O va a ser doña Flor y sus 7 maridos? Explíquemelo. Esa era la cáscara que le estaban poniendo a Jesús. Entonces Jesús les dice radicalmente, yo les dije la palabra, ese les olvidó, 1, 2 y 3, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. No solo las escrituras, sino el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios iba a levantarnos de los muertos. Esa profecía se va a cumplir. El Señor cuando venga, los muertos van a resucitar. 1 Corintios 15, 51 y 52, eso es un hecho. Entonces Él dice, ustedes son unos ignorantes, porque no conocen las escrituras, y mucho menos conocen el poder de Dios. Porque quiero que sepan que en el cielo no se casarán, ni se darán en casamiento. Así que, Pastora Betty, somos marido y mujer hasta que nos morimos. Allá, si te conocí, no me acuerdo. Eso es lo que dice la Biblia. Allá vamos a ser amigazos, pero nada más. Eso es lo que dice la Biblia. En el cielo ni se casarán, ni se darán en casamiento. Y óigame, sino que serán iguales a los ángeles. Entonces, basado en esto, Jesús dice, los ángeles no se casan. Entonces, ¿cómo resolvemos este chicharrón? ¿Ah? ¿Cómo resolvemos este chicharrón? Porque todo lo que les hablé en una hora que estuvieron así, se cayó al piso. Se fue a la lona. Knockout. Entonces, entro a mi segundo punto, que no lo voy a ampliar porque es muy largo. Voy a dejarlo como para que ustedes se vayan masticando ahorita en la buceta, rumiando como ratones, y ustedes digan, esto está como bueno y no me lo pierdo el otro miércoles. Entonces, ya le dije, el primer punto es que los ángeles son los hijos de Dios. El segundo punto es este, lea conmigo. Los creyentes y el yugo desigual. El primero era los ángeles y el yugo desigual, ahora son los creyentes y el yugo desigual. ¿Quiénes son creyentes aquí? Entonces la cosa ya es diferente, ya no vamos a hablar de los ángeles, sino vamos a hablar de quién, de nosotros. Entonces, vuelvo a leer Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Lea estos pensamientos para que se vaya rumiando. El segundo punto de vista teológico ve a los hijos de Dios como creyentes que cayeron sexualmente en yugo desigual. Los hijos de Dios que cayeron en este terrible pecado eran los descendientes de Set, y las hijas de los hombres eran descendientes de Caín. Voy a leerle el versículo, ya le explico todo este asunto. Génesis 4:25. Génesis 4:25. Quiero que se concentre en lo que va a leer. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y se llamó su nombre Set,
porque dijo Eva, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo. Llamó su nombre Enós. Pero mire lo que sigue. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Quiero que repita esto todos al tiempo. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hasta ahí voy a hablar porque el resto es largo y lo quiero hablar despacio en 8 días. Ustedes recordarán que yo les di una conferencia sobre la lucha del bien y el mal, sobre Caín y Abel. ¿Quién vino a esa conferencia? Entonces usted recordará que Caín, ¿qué hace con Abel? Lo mató. Pero recuerde, le refresco su memoria, que Abel era un hombre ¿cómo? ¿Bueno o malo? ¿Creyente o no? ¿Obediente o no? Entonces era un verdadero hijo de Dios. Entonces cuando yo le pregunto, usted contesta en coritos como niños buenos. ¿Quién era Abel? Un hijo de Dios. Recuerda que cuando Dios le dijo, ustedes tienen que venir y acercarse a mí, no pueden traerme yucas, ni arracachas, ni nada, ni manzana, ni nada. Ustedes tienen que llegar con una ofrenda sustitutiva, con un sacrificio. Levante la mano si se acuerda de esto. ¿Quién fue el que trajo la ofrenda correcta? Abel. ¿Qué trajo? Los primogénitos de sus ovejas, las más bonitas, las más gordas, chuscas. ¿Y qué trajo Caín? Arracachas, unas yucas, lo que se le ocurrió allá que sacó de la tierra. Y dice que Dios vio con agrado la ofrenda de ¿quién? De Abel, pero no le agradó la ofrenda de Caín. No es que a Dios no le gustaran las arracachas, no es que no le gustaran las frutas. Lo que pasa es que esta ofrenda no estaba de acuerdo a su voluntad, que tenía que haber un sacrificio para poder recibir perdón de sus pecados. Por eso Cristo es nuestro Cordero Pascual que murió por nosotros. Entonces Dios, cuando Abel le trae la ofrenda que él les enseñó, la que era, vio que Abel lo obedecía, vio que Abel lo respetaba, dígame. Vio que Abel sí obedecía lo que él mandaba y por eso la ofrenda le gustó. Pero no le gustó la de Abel porque era una ofrenda contraria a lo que había enseñado. Usted no puede sacrificar una yuca por su salvación. ¿Alguien me está entendiendo? Tenía que haber una ofrenda de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Estoy haciendo entender? Entonces Caín se enfureció contra su hermano y lo mató. Eso ya lo sabe. Entonces dice que volvió Adán, porque recuerda que Abel muere y Caín ¿qué hace? Se abre como las yucas, se abre del parche, se va, deja el lugar y se pierde. Y le dice a Dios, ¿sabe que yo con usted no quiero nada de su presencia? Me esconderé. ¿Sí recuerdan todo eso? Entonces, ¿cómo se quedó Adán y Eva? No se quedaron solos, ya habían tenido más hijos e hijas, porque de ahí viene la pregunta. Algunos dicen, pero es que salió Caín, ¿y cómo así que conoció una vieja? ¿Y de dónde salió la vieja? Esa es una buena pregunta, que todo el mundo dice, ¿de dónde salió esa mujer? Bueno, buena pregunta, que se la voy a responder la otra semana. No, mentira. Yo me meto en unos chicharrones teológicos solo. A ver, si usted lee detenidamente la palabra, dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Cada pregunta lo la hacen, pero ¿cómo así que Caín se va y conoció una vieja? ¿Y de dónde salió esa otra vieja? ¿De dónde salió? A ver, la palabra de Dios, quiero que se concentre en esto, si no, no va a entender nunca la Biblia. La palabra de Dios siempre se centra en una línea genealógica para enseñar una verdad espiritual.
Aprenda eso porque de lo contrario nunca va a entender. La Biblia siempre se basa en una línea genealógica. No empieza a hablar de uno, del compadre, de la tía, del abuelito, si no, no acaba nunca. La Biblia siempre coge una línea genealógica. ¿Me estoy haciendo entender? Le pongo un ejemplo. David, Salomón, Roboán, etcétera. ¿Ya me está entendiendo? Pero no agarra a todos los hijos de David porque si no se volvería un caos. Entonces la Biblia siempre se va por una línea ¿qué? Genealógica, una descendencia, una línea genealógica del Mesías. El resto no le pone atención, no le importa a Dios centrarse en esto. Entonces, cuando la palabra habla de Caín y Abel, está viendo dos líneas genealógicas, una del bien y otra del mal. Pero no es que Adán y Eva solo tuvieron a Caín y Abel y el resto Adán se la pasó viendo televisión. La palabra, si usted lee detenidamente la Biblia, dice, y Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Recuerde que la palabra enseña que Adán y Eva no vivieron 10 años ni 20 años, sino que vivieron casi 1000 años. Ustedes que tienen por ahí 40 años y eso planificando ya tienen hasta 3 chinos. Y eso planificando. Calcule usted cuántos peladitos usted puede engendrar en 900 años. Sin planificación y sin televisión. Sin cable y sin Atari. Ni juegos de Nintendo ni nada de esas vainas. Yo de esos juegos no sé nada. Por eso hablo de Atari que era de mi época. Entonces, cuando la Biblia dice que tuvo Caín y Abel, no es que fueron ellos solo dos, sino que la Biblia se centra en ellos dos. ¿Me estoy haciendo entender? Para dar una enseñanza espiritual. Pero Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Ahora, quiero que entienda que en esa época Dios dio la orden de multiplicarse y llenar la tierra. ¿Cómo podían hacerlo? No había otra forma, tenían que casarse entre ellos. Así que póngame atención, nació Caín, ¿sí? Nació Abel y nació la patota. Entre ellos se casaban, pero entre ellos nacían más hijos. ¿Me estoy haciendo entender? Así que después terminaron primos con primas y se pobló la tierra. Cuando dice que Caín conoció a su esposa, pues obvio que una de estas mujeres, sobrina o no sé, era su esposa. No es que se la presentaron y salió por allá, mire, le presento. No, de eso no está hablando la Biblia. La conoció en el sentido de que tuvo ¿qué? Relaciones sexuales. Por eso la Biblia dice, conoció de nuevo Adán a su mujer, a Eva. Entonces, no es que le esté diciendo, oiga, Eva, nos mataron a Abel, mucho gusto, mi nombre es Adán. A ver si me hace el favor y me da otro hijo. No está diciendo que la volvió a conocer y que se le volvió a presentar y le llevó otra chocolatina Jeff. No, no está hablando de eso. Las hermanas se ríen, ¿no? ¿Se acuerdan de las chocolatinas esas grandotas para conquistar? Ellas saben de qué estoy hablando. No está diciendo ahí que él volvió y le dijo, mucho gusto, doña Eva, ¿sí se acuerda de mí? Yo fui el man que la dejé solo allá en el árbol y que vino la serpiente y tome. No está hablando de eso. Entonces, cuando dice que conoció a Adán a su mujer de nuevo, está diciendo que volvió a nacer un hombre espiritual. Volvió a nacer un hombre del espíritu, porque dice que después los hombres comenzaron ¿a qué? A buscar a Dios, a invocarlo. Me estoy haciendo entender, y si no entienden, busque a alguien que les explique. Entonces, vuelvo y repito, ya no voy a explicar más este asunto, para el examen. Muere Abel, ¿y queda vivo quién? Caín, pero Caín se va, y allá engendra hijos, que son las hijas de los hombres, personas naturales, no amaban a Dios. Acuérdate que le dijo, yo no quiero saber nada de usted, a metros. Ahí nacen muchos hombres paganos. Lea la Biblia y ahí verá. Entonces, como quedó la línea del bien, se perdió, tuvo que engendrar a Adán y Eva un nuevo hijo. Y Eva dice, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Así que Set viene a ser un reemplazo ¿de quién? De Abel.
que de ese Abel, que de ese Set nacen los hijos de Dios, los hijos espirituales, los hombres que buscan a Dios, los hombres y obviamente mujeres que nacen de esa descendencia, personas del Espíritu. Hoy usted es un hijo de Set, porque usted aquí con semejante frío que hace en Bogotá, con trancones, con todo lo que pasa, usted está aquí invocando a Dios, está buscándolo, mientras que la gran mayoría está allá echados viendo televisión, perdidos, no se acuerdan de Dios. Entonces siempre habrá una descendencia que espiritual, gente que anhela a Dios, que quiere conocer de Dios, y otros que ahorita no se vaya a ir, ¿no? Pues si usted se fuera para allá, para la zona rosa, encuentra una mano de gente hartando aguardiente, echando whisky, fumando drogas, perdidos en las drogas y en el vicio. Entonces dése cuenta que siempre habrá una línea del bien y siempre habrá una línea del mal. Los hijos de Dios no pueden mezclarse con los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque dentro de los hijos de Dios habita Dios. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor.